un podcast de Cooperativa. Rappelle la famille de gens qu'il fallait faire venir de Reims. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la espaciosa tierra. De Beethoven a los Beatles, del cine francés a la imponente arquitectura italiana, desde el Quijote de la Mancha hasta la literatura rusa. En este podcast hablamos de la cultura que llega desde Europa, de cómo ha contribuido al desarrollo de un arte en Latinoamérica y también de Chile. Un arte que se desarrolla con identidad propia, pero que recibe influencias desde distintos lugares y también desde el otro lado del Atlántico. Este es el llamado de lo que a veces se conoce como el viejo continente. Soy Paula Molina y esto es Aló Europa. Aló Europa es una presentación de Cooperativa Podcast y la delegación de la Unión Europea en Chile. ¿Quién duda que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos fechos, el sabio que los escribiere lo contará de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas la rosada aurora se mostraba por las puertas y balcones del manchego horizonte, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo campo de Montiel. Fue en diciembre del año 1604 cuando se imprimió la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que vivimos la efeméride de una de las obras más importantes de la literatura occidental, una que desafió las convenciones de su tiempo, una obra cargada de innovaciones que dejó a dos personajes literarios inolvidables como Don Quijote y Sancho Panza. Una obra que explora temas profundos como la separación entre la realidad y la fantasía, la percepción y la locura. A partir del Quijote hablamos de literatura europea, de su influencia y su legado, con Ana María Mazza Sancho, que es académica de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae y es magíster en literatura de la Universidad de Chile, con estudios doctorales en filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras especializaciones. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantada, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Te parece hablar o partir conversando respecto a estos temas universales que aborda el Quijote y que luego van a estar siendo reinterpretados, adaptados en distintas literaturas también en la latinoamericana? ¿Podemos partir por ahí? Muy bien, pues, claro. Mira, el Quijote es, bueno, para mí y para muchos otros, una obra excepcional. Es justamente la obra que permite abrir una nueva concepción de la literatura en términos formales de la literatura, de la complejidad que supone una narración, que hasta ese momento eran narraciones bastante como de estructura simple que venían de las grandes leyendas, de grandes relatos históricos, y transforma esto en una combinación em, entre los elementos que aporta la realidad y los elementos que están dados desde la ficción, creando personajes autónomos, complejos, y un mundo siempre oscilante donde el lector que se acerca a este nuevo relato va a encontrar elementos absolutamente variados. O sea que abre, es como que hubiera roto los límites que tenía la novela antes del Quijote. Esta novela rompe, como decía yo, los límites que tenía el relato y se convierte en una obra muy leída en su momento, a tal punto que tuvo traducciones inmediatas, ¿no? Difusión más bien de lo que era España en ese momento, y con traducciones que llegaron a Inglaterra
de la primera parte del Quijote, esta que se imprime y luego se difunde en 1605, que van a ser conocidas hasta por Shakespeare. O sea, podemos decir una cosa bien interesante, es que estos dos grandes monstruos de la literatura, Cervantes y Shakespeare, que escribían en la misma época, tuvieron conocimiento en Inglaterra de Cervantes y del Quijote concretamente, pero que no tuvo conocimiento Cervantes de Shakespeare. Y está la influencia que se dio una traducción muy pronta en Inglaterra de la primera parte del Quijote, que leyó Shakespeare y en base a esa lectura tomó un personaje creado por Cervantes, eh, que era una técnica muy común en Shakespeare, ¿no? Que tomaba historias de todo tipo, de todos los libros que él eh, leyó en su época, y desde ahí creaba personajes y dramas o comedias. Pues Ujú. tomó un personaje de Cervantes, que era Cardenio, y escribió, uno de sus últimos escritos, una comedia sobre Cardenio. O sea que, aunque no tengamos como la, la experiencia de cuánto se leyó realmente el Quijote, solo con esos datos podemos entender la influencia que a los pocos años de publicada, la primera parte ya fue traducida al inglés y ya fue, hoy día se diría que había plagiado ciertos elementos Shakespeare de Cervantes. Claro, es difícil saber cómo lo diríamos hoy, que lo había influido, que lo había sampleado, que lo había Que, tomado, pero definitivamente claro, es sí, una gran obra que influye en un gran autor. Entonces quería preguntarte claro, cómo claro. llega a Latinoamérica, cómo desembarca el Quijote en Latinoamérica. O sea, lo que ocurre es que hay ciertos centros en Hispanoamérica que recibían libros, porque primero los libros eran muy caros, si nos quejamos hoy día del precio de los libros, imagínate en el siglo XVII, los libros eran caros, llegaban en estos barcos a las distintas capitales de virreinato. Entonces, lo que sí se sabe es que llegaron ejemplares del Quijote al virreinato de la Nueva España, que México era el gran centro cultural de toda América hispánica de la época. Entonces, se conoce, llegaron algunos ejemplares también a Lima, pero no, como estaba muy controlado el envío, un control ideológico que existía en la época, el envío de libros, con este sentido de que no había que fomentar ni grandes imaginaciones, ni grandes líneas que alteraran la reflexión y la evangelización en América. Entonces esto mm, impidió que gran parte de las novelas más leídas y famosas y queridas en el siglo XVI, como las novelas de caballería, llegaran a América. El Quijote, como suponía la ruptura de la novela de caballería, sí que llegó a América, pero no tuvo una influencia eh, muy evidente, porque en términos colectivos se leía bastante más sobre crónica, historia, y teatro, el teatro sí que tuvo gran difusión, también poesía. Entonces, no se desarrolla novela como influencia de creación literaria en América, lo que podría haber representado esta evidente fascinación con Don Quijote. Ujú. Entonces, esto de los autores son como olas, ¿no? Hay momentos de gran influencia, otros de pasividad, y luego se van sumando, se van redescubriendo. Eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que estando ahí las obras, siempre se descubre, aunque sea 200, 300 años después, la genialidad que existe en tal o cual obra. O sea, lo que nos dice Ana María Mazza es que hay una latencia en estas novelas, que hay una influencia que no es lineal, que aparece, que desaparece, que encuentra sus propios caminos, que desembarca además en lugares inesperados. O sea, son libros que de alguna forma llevan también una carga y esa carga es política. Se puede interpretar políticamente. ¿Cómo llega a Latinoamérica esta literatura? ¿En qué momento, por ejemplo, se empieza a observar el impacto del Quijote? Y más allá, ¿de qué manera la literatura de otros países europeos comienza
a ejercer su influencia en las letras latinoamericanas? Mira, el gran impacto del Quijote en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sería ya a fines del siglo XIX, ¿no? Pero yo plantearía que por circuitos de cercanía y búsqueda crítica de conocimiento de la cultura hispánica después de la independencia, porque la independencia marcó una separación, o sea, los países hispanoamericanos se distancian de la cultura española y se acercan a la cultura francesa, que va a ser hegemónica en la influencia que tiene durante todo el siglo XIX, el siglo XX en los escritores hispanoamericanos. Pero los narradores hispanoamericanos van justamente a descubrir en esta variante, que es muy curioso, en una variante de adoración por el Quijote que va a llegar incluso desde la literatura alemana, desde Goethe, ¿no? Que redescubre la literatura española a comienzos del siglo XIX, y luego el gran descubrimiento de la literatura rusa del siglo XIX, de Dostoyevsky fundamentalmente, Tolstoy, desde Gogol, que son apasionados del Quijote. O sea, el Quijote va a tener una influencia fundamental en el origen de la literatura rusa, desde Gogol en narrativa, por influencia de Pushkin, que se lo presenta, le dice, si tú quieres escribir, ¿no? Escribir cuentos y novelas, tienes que partir del Quijote. Es lo que ha sido esa conversación. Entonces, estos son circuitos, como te decía yo. El mismo descubrimiento en el siglo XIX de la literatura rusa, que era lo más contemporáneo, la influencia del Quijote hace que en América se redescubre el Quijote y empiezan también una serie de influencias en los elementos que son los elementos ideológicos del Quijote, más que en los literarios. O sea, no influye como creación de formas literarias, sino de la ideología del Quijote. ¿Y cuál es la ideología del Quijote? De ambigüedad, de idealismo, pesimismo, de no tener claro los sentidos de la realidad, que es la búsqueda permanente de justicia y de libertad, que son las grandes ideas del Quijote, llevan entonces a que desde la segunda mitad del siglo XIX el Quijote esté en la base de toda la literatura hispanoamericana, además como un modelo de lenguaje. Te puedo poner un caso, mira, un gran cuentista dominicano, que además fue presidente de la República Dominicana, que fue Juan Bosch. Juan Bosch no tuvo estudios sistemáticos universitarios, que era lo normal a comienzos del siglo XX en América, o sea, no es que fuera un caso tan aislado, ¿no? Pero el sentido autodidacta de gran nivel cultural lo lleva a ser un gran escritor, un presidente de la República. Y él confiesa que aprendió toda la literatura que después traspasó en sus obras a través de la lectura del Quijote, que el Quijote lo leyó 23 veces. Wow. Entonces, esto 23 veces completo el Quijote. Entonces, lo que se descubre del Quijote, fuera de todo lo que significa esta creación de un mundo extraordinario, va a ser el lenguaje. Y eso es determinante en todos los escritores hispanoamericanos. Okay, entonces aunque no estén los elementos, o sea, podríamos decir, no están los personajes, no hay un guiño hacia lo que es Don Quijote, Sancho o la infinidad de personajes de la novela, sino que el descubrir la perfección del lenguaje, te digo, yo hago clases de esto y repito ciertos párrafos y me maravillo de lo que es el ritmo, por ejemplo, cómo se combinan los adjetivos con los verbos, cómo van distintos elementos adosados a otros que establece una especie de sonoridad extraordinaria. Ana María, estás hablando entonces de esta influencia del Quijote, pero también de su impacto en otras literaturas que van a ir alimentando el desarrollo de la literatura latinoamericana, hispanoamericana. Tú dices, está la influencia de las novelas francesas, está
la influencia de la novela alemana, están los rusos, digamos, y está este Sí. principio de justicia y libertad que está como en el corazón del Quijote y que va a estar también en buena parte del desarrollo de la novela hispanoamericana, latinoamericana. ¿Podrías quizás compartir con nosotros algunos ejemplos en novela latinoamericana que traigan o que se desarrollen a partir de esta base, esta estructura que tú describes? Mira, el origen de toda la novela hispanoamericana está dada desde el siglo XIX ya, con la independencia y con la influencia del romanticismo. Entonces, prácticamente toda la literatura hispanoamericana está siguiendo estas ideas casi asociadas a ciertos elementos políticos, éticos. Desde las primeras novelas del romanticismo, ¿no? En la independencia, em, a ver, yo como soy una gran admiradora de Andrés Bello, siempre lo nombro, porque Andrés Bello, pero su obra literaria es más bien poética, pero en novela, ¿no? Se van a dar esta especie de observación admirativa por ciertos personajes que representan el sentido de libertad y el sentido de cómo alejarse del mundo. O sea, si nosotros vemos Martín Fierro, ¿no? De José Hernández, donde está este ambiente de un personaje único que se aleja de la civilización para buscar zonas diferentes, ahí ya tenemos un elemento que nos acerca a esta influencia del Quijote como personaje, ¿no? Ujú. Está la primera novela, porque Martín Fierro es un poema, ¿no? Épico, novelesco, pero de las primeras novelas americanas, el caso de Amalia, de Mármol, un escritor también argentino, donde está la idea de la libertad, de la búsqueda de independencia, personajes muy comprometidos con su mundo histórico. Bueno, sí, y sin ir más lejos, las novelas de Blesgana, o sea, las novelas de Blesgana que tienen estos elementos de personajes siempre que están como el personaje del ideal de un calavera, ¿no? Y donde se da esa combinación de elementos realistas en términos del realismo de la época, pero el personaje sigue siendo un libertario que busca este sentido absoluto de la libertad. Por eso que cuando lo fusilan, eh, él dice algo así como, oh, ideal, única pasión de mi alma. Es el personaje más quijotesco que podemos encontrar, ¿no? Y Y es pa- que está, después de todo lo que ha vivido, está siempre buscando un ideal y que por eso muere. ¿Y cómo responde o reacciona o desarrolla su propio camino la literatura chilena en conexión con estas innovaciones de las letras europeas? Mira, bueno, ahí yo soy como un tanto exagerada, pero Ya. el Quijote es tan extraordinario en innovación literaria que ha sido imposible que otro lo iguale. ¿Entiendes? Pueden Claro. aparecer ciertas facetas del Quijote como estructura literaria, como creación de mundo literario. El único que se ha acercado no es un chileno, sino que sería Borges. Borges busca en estos elementos de combinaciones, mm, combinaciones especiales de lo ficticio y lo real en el mundo literario, algo cercano al Quijote o las creaciones puramente imaginarias. Pero llegar a consolidar una obra literaria tan compleja como el Quijote, sobre todo a nivel de narrador, el narrador del Quijote no ha sido superado nunca. Entonces, lo que sí ha influido a través de esta contaminación con todas las literaturas europeas, ha influido después en otras formas de narradores, como los que se desarrollan ya con el surrealismo, ¿no? Con estos narradores de estancos diversos, narradores personales, conciencia, corriente de conciencia, narradores objetivos, eso sí, pero la estructura
de los distintos tipos de narradores que discuten entre sí, como está hecho en el Quijote, no, yo al menos no lo he encontrado Ya, en esa dimensión. Pero sí, Borges podríamos citar en Latinoamérica en términos de hecho, Borges tiene alguna cita sobre el Quijote, ¿no es cierto? Él habla respecto al Quijote. Claro. Ana María, si pensáramos en nuestras grandes voces literarias, en Gabriela Mistral, ¿cómo llega? ¿Hay algo de esa influencia que a lo mejor no tiene que ser del Quijote, pero de toda esta combinación europea que tú describías, ¿no? Que forma parte de la formación, de lo que se aprende y se comprende y se reinterpreta y sirve también como insumo para la creación? ¿Qué conexiones hay? ¿Observas alguna? Bueno, como te digo, todo... el Quijote es base de lectura de todos los escritores hispanoamericanos del siglo XX. Digámoslo ya en el siglo XX, que es cuando aparece la gran literatura con autonomía relativa de la literatura europea. Entonces el Quijote en Gabriela Mistral es muy importante, ¿no? Que tiene además una gran cercanía con los lectores rusos, porque con los escritores rusos, que van a determinar gran parte de un estilo literario a comienzos del siglo XX en Chile, ¿no? Eso es siempre muy digno de destacar. O sea, la influencia de Tolstoy en la literatura chilena es tal que hubo un grupo que dirigía Fernando Santibán, que creó la colonia tolstoyana, porque quisieron recrear el modo de vida que había tenido Tolstoy en su último periodo en Rusia. Wow. Entonces, sí, y la influencia de El Quijote o de distintos escritores en Pablo Neruda también es fundamental. Hay trozos de carta de sus primeras novias, antes que tuviera 20 años Neruda, le recomendaba que leyera tales y tales y tales escritores. Y entre eso, claro, está El Quijote, están los escritores rusos, están los escritores franceses. O sea, nuestros escritores de comienzo del siglo XX, Neruda, Gabriela Mistral, bueno, Huidobro, todos los otros también leían mucho. Y varios de ellos ya leían también las versiones al francés de otros autores. Por ejemplo, los rusos que llegaron en versiones francesas, que fue casi coediciones de su época de publicación. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Yo soy una apasionada del Quijote y te digo, lo maravilloso es que si uno lo lee, lo relee, cada vez disfruta más. Ya te digo, Juan Bosch lo leyó completo 23 veces. Es un buen desafío. ¿Cuántas veces lo has leído? Bueno, no quiero igualarme, pero serán a lo menos 15, supongo, ¿no? Qué bastante. Porque con tantos años, sí. Ana María Maza Sancho, académica de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, encantada. Hasta la próxima. Ya, chao. Aló Europa es una presentación de Cooperativa Podcast y la Delegación de la Unión Europea en Chile. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.